en casa damos la bienvenida allá a las redes sociales que también están siguiéndonos, ¿verdad? Y queremos pues que juntos en esta tarde podamos realmente aprender acerca de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Bien, quiero comenzar con una historia, ¿verdad? Con una historia de un soldado. Este soldado es un soldado japonés que estaba al frente de batalla y por alguna razón no le llegó la noticia de que la guerra había terminado. Él tenía temor de que lo mataran y tenía mucho miedo de perder la vida, ¿verdad? Y vivió exiliado durante 25 años. Y este exilio de 25 años lo hizo y lo vivió dentro de una cueva, allá en Japón, en una isla llamada Honshu. Así es que él estando ahí en esa cueva, pues pasó 25 años de su vida alimentándose de ranas, de ratas, de cucarachas y de todo lo que había ahí alrededor, ¿verdad? Para poder él sobrevivir y estar pues alimentándose. Y lo que sucede también es que en estos 25 años, pues él nunca se enteró de que la guerra había terminado. Hasta que llegó alguien y le comunica que la guerra hacía 25 años exactamente que había terminado. Así es que él no puede dar crédito, no cree que durante todo ese tiempo que él estuvo dentro de esa cueva ya no había guerra, que la guerra había terminado. Y fue eso, su miedo a morir tan grande que lo llevó a este encierro, a ese confinamiento en esa cueva, ¿verdad? Y dentro de esa cueva él experimentó pues muchas cosas tristes en su vida porque tenía miedo de morir, era tan grande lo que él sentía que lo encerró en una cárcel dentro de esa cueva, que podía estar ahí adentro, una cárcel física, pero no tan solamente una cárcel física, sino también una cárcel de desaliento, una cárcel de miedo, una cárcel de tristeza. Y es que la presión de esos sentimientos es peor que la misma muerte, ¿verdad? El miedo a esa muerte. Así es que es el agobio, es la opresión, es la angustia lo que a veces nos provocan esas prisiones y esas cárceles. Les invito para que tengamos una oración ahí donde están, cierren sus ojos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Precioso Padre, queremos darte muchas gracias porque esta tarde nos das la oportunidad de poder reunirnos nuevamente, Señor. Gracias porque hoy experimentamos una situación diferente después de tener desde hace unos meses la libertad. Volvemos nuevamente, Señor, a tenerla al estar después de estos encierros que hemos tenido. Y nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, reuniéndonos para poder escuchar tu palabra. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos suplicarte que el Espíritu Santo tome control de toda la situación que está a nuestro alrededor, Señor, tanto aquí como allá en casita, Padre. Suplicamos que nada nos distraiga, Señor, que no haya ahí cosas que estén quitando nuestra atención hacia ti, Señor Santo. Queremos suplicarte tu presencia en nuestra vida y permite que este mensaje que tienes para nosotros pueda ser claro, muy claro, Señor, a nuestro oído y que tu voz llegue a nuestro corazón. A ti sea toda la gloria, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues tal vez tú y yo no hemos estado en la situación que experimentó este soldado, ¿verdad? Él tenía temor de perder su vida física. Y no es precisamente de la muerte física de lo que hablaremos hoy, pero sí de esta experiencia que tuvo él al estar ahí encerrado en esa cueva, ¿verdad? Así es que son las prisiones del desaliento, las prisiones del desánimo, del miedo, de esa privación que llega a nuestra vida cuando estamos en esa condición, de la escasez de la energía que nos provoca estar en una situación así, ¿verdad? De la necesidad de paz en nuestro ser, dentro de nosotros, cuando atravesamos situaciones y condiciones de esta forma, ¿verdad? Cuando algún área de tu vida se encuentra aprisionada o encarcelada, en el desaliento, en el desánimo, en la tristeza,
son miedos que llegan a nuestra vida a lo mejor después de tener algunas experiencias, ¿verdad? A lo mejor después de vivir un divorcio, a lo mejor después de que te mintieron mucho tiempo de tu vida, o tal vez alguien te humilló. Eh, a lo mejor también hubo infidelidad en una relación en la que tú estabas, en tu matrimonio, o también pudiste haber sufrido un accidente. Y como dice el comercial, después de un accidente ya nada es igual, ¿verdad? Así es que también podría ser que hayas perdido tu empleo. En este tiempo que hemos estado atravesando esta pandemia, realmente muchos han perdido su empleo. Así es que yo creo que hay mucha gente que se encuentra en una condición así de tristeza, ¿verdad? O tal vez te podrías haber enterado de que estás padeciendo alguna enfermedad. No sé, hay muchas causas, ¿verdad? Y bueno, nosotros nos sentimos que vamos, cuando estamos atravesando estas situaciones, sentimos que vamos arrastrando una gran cadena en nuestra vida, una cadena que nos provoca un gran peso, ¿verdad? Y que nos queda ahí, nos mantiene ahí atados, no nos deja levantarnos y no tenemos ganas de hacer nada. Estamos ahí ponchados, desinflados, no queremos realmente movernos, ¿verdad? Estamos ahí estacionados sin poder avanzar. Y como ese soldado, estamos ahí encerrados, confinados, sin poder salir de esa cueva. Y esa cueva emocional en la que nos encontramos, ¿verdad? Y seguimos ahí, escondidos dentro de esa cueva, porque nuestra condición emocional no nos permite dar un paso más allá. Estoy hablando de las áreas de la vida que están ahí sin terminar, que están inconclusas, porque están paralizadas por ese desánimo que a lo mejor estás atravesando, por ese desaliento, ¿verdad? O tal vez por el miedo. Y seguimos como este chico, como este soldado, encerrado en la cueva, comiendo ranas, comiendo ratas, comiendo cucarachas y las demás cosas con las que él se alimentaba. ¿Tú crees que será esto lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida? No, ¿verdad? El Señor no puede querer eso para nuestra vida. El Señor nos ama y yo creo que Él quiere lo mejor para nuestra vida. No quiere que estemos ahí aprisionados en estos sentimientos que no nos dejan movernos. El Señor no quiere que vivamos así, ¿verdad? En el abatimiento, en el quebranto, como decía hace ratito, todos ponchados. El Señor quiere que salgamos de esta forma de vida, de esta esclavitud que nos mantiene ahí atados, ¿verdad? Que salga esa esclavitud de nuestra mente, porque ciertamente a lo mejor estamos atravesando situaciones difíciles, como algunas que mencioné y otras que a lo mejor no mencioné y que a lo mejor tú o a lo mejor alguien allá en casa están viviendo y atravesando en este momento, ¿verdad? Y bueno, el Señor quiere que salgamos de esa esclavitud que está en nuestra mente ahí paralizándonos, ¿verdad? Que corramos esa piedra, esa tapa que tiene esa cueva emocional en nuestra vida. Que nos levantemos, que volvamos a la vida, que resucitemos de alguna manera, porque estamos como muertos. Cuando hay un foco, se necesita un interruptor, ¿verdad? Para poder prender o apagar ese foco. Cuando el foco está apagado, está en off. Pero si tú quieres prender ese foco, tienes que ir y presionar el interruptor para que se ponga en on. Así es nuestra vida. Cuando el interruptor se pone en on, se enciende el foco y da luz, ¿verdad? Pues también nosotros debemos de quitar el off de nuestra vida para que estemos en on. Estemos como ese foco, prendidos, encendidos, dando luz. Así es como nosotros debemos de estar, ¿verdad? El Señor no quiere que estemos de otra manera. ¿Pero qué es el desánimo? Bueno, el desánimo es la falta de ánimo. Es un desorden del estado de ánimo. Es desaliento, es pesimismo, abandono, abatimiento, decaimiento, tristeza, desconsuelo, agotamiento, cansancio, una forma de depresión, pero no tan profunda. Eso es el desaliento, ¿verdad? ¿Identificas alguno de estos sentimientos en ti? No me lo digas, piénsalo, ¿verdad? Pero si hay algunos de estos sentimientos en ti, pues hay que ponernos más alerta, ¿verdad?
El desánimo es un sentimiento, es un estado del ánimo provocado por algunas circunstancias de nuestro pensamiento. Eso es el desánimo. Y cuando sucede esto, destruye la esperanza. Y la esperanza, si no tenemos esperanza, ¿qué sucede en nuestra vida? Nos rendimos, nos caemos. ¿Y qué creen? Que precisamente eso es lo que el enemigo espiritual quiere provocar en ti y quiere provocar en mí. Él quiere lograr en nosotros que a través de esta condición nosotros estemos ahí, así como Él nos quiere mantener. Él interfiere en la comunión con Dios. Él rompe esa unión con Dios. A veces cuando estamos en esa condición sentimos a Dios muy lejano. Sentimos que no nos escucha o sentimos que no quiere hablarnos o tal vez que Él no está con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros lejos de seguirlo buscando? Lo que hacemos es, no quieres saber de mí, tal vez estás enojado conmigo, no te voy a ir a buscar en este momento. Estamos esperando que Él venga a nuestra vida y nosotros no lo busquemos. Pero esta es obra del enemigo, ¿verdad? Precisamente es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Quiere interrumpir, quiere romper esa relación y esa comunión con Dios. Y también cuando estamos en esta condición, no podemos tener una relación normal con la gente que nos rodea, como con nuestra familia, con nuestros seres amados. No estamos en la condición como para poderles estar escuchando qué está sucediendo en su vida, qué están atravesando, qué alegrías, qué tristezas, qué problemas. Porque yo estoy fuera de este mundo, tú estás fuera de este mundo, nuestro pensamiento nos tiene allá enfocados en otro lugar, ahí sumergidos. Y no podemos nosotros estar realmente ahí relacionándonos con nuestra familia de la manera que lo podríamos hacer, o con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos en Cristo, con tus amigos, con tu familia, aunque no sea tu familia más cercana, pero no estamos en esa condición. Así es que eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida y en mi vida. El desánimo nos paraliza por completo, te destruye. Es la pérdida de nuestras facultades o capacidades emocionales, físicas y espirituales. Eso es lo que es el desánimo. La mente sufre un bloqueo y ese bloqueo impide que actuemos de acuerdo a los principios que el Señor estableció para sus hijos. Porque es una lucha espiritual, ¿verdad? Y una lucha emocional. Así es que es eso, ¿verdad? Y nosotros tampoco podemos seguir llevando nuestro ritmo de vida habitual cuando estamos en una condición así de desánimo. Y esta es una de las estrategias más peligrosas de Satanás. Eso quiere él, mantenernos de esa manera como acabamos de hablar. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quién devorar. Eso es lo que dice Primera de Pedro 5:8. Podemos nosotros estar alertas, despiertos, sobrios, atentos, vigilantes, cuando nos encontramos en una condición así. No podemos, porque no estamos al 100, ¿verdad? Y todos en un momento de nuestra vida nos hemos desanimado, como dije antes, ¿verdad? Y es difícil no hacerlo, es muy difícil no hacerlo. Hoy estamos en tiempos difíciles donde estamos experimentando cosas que nunca antes habíamos experimentado. Hay muchas pérdidas en estos tiempos, muchas pérdidas. Pérdidas, como lo decía hace rato, a lo mejor del trabajo, pérdidas de los familiares porque parten, se enferman, se van. Pérdida de la paz de nuestra vida porque estamos completamente a veces sumergidos en el temor por la situación que estamos viviendo. Así es que, no sé, hay muchas cosas que podrían realmente afectarnos. Puede ser también la ruptura de una relación o tal vez un fracaso profesional o un fracaso personal que hayas experimentado. O a lo mejor estás viviendo endeudado. Y eso tampoco te permite tener paz. Estás en un desánimo tremendo por vivir en esta condición de vivir en endeudamiento frecuentemente o permanentemente, ¿verdad? O tal vez estás viviendo una relación tóxica
Afectan mucho las relaciones tóxicas. Estamos ahí en la pareja, pero nos estamos haciendo daño, nos estamos enfermando, maltratando, envenenando mutuamente. Eso es la toxicidad, un envenenamiento. Entonces, no sé, puede haber muchos motivos más por los que tú y por los que yo a lo mejor podríamos estar en esta condición, ¿verdad? De estar ahí desanimados. Y quiero decirte que algo así le sucedió a un profeta de Dios, al profeta Elías. Elías, siendo usado por Dios de una manera increíble y teniendo promesas del Señor, entra en una cueva. Entró en un pozo que no quería entrar, pero ahí estuvo. Y nosotros, como ya dijimos antes, también podemos entrar en ese pozo y en esa cueva, ¿verdad? Pero tratemos de aprender de esto que vivió el profeta Elías y aprendamos esta lección para evitar estar sumergidos, estar ahí atados a ese desánimo que puede estar en nuestra vida. Ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, se narra, ¿verdad?, qué fue lo que le aconteció, parte de lo que le aconteció al profeta Elías, porque él tuvo demasiadas experiencias en su vida, muchas, muy marcadas. Pero ahí en Primera de Reyes 18 les voy a narrar así de la manera más sintetizada que se pueda para no perder tanto tiempo qué es lo que está sucediendo en ese capítulo, ¿verdad? Y sucede que un día Dios le habla a Elías, ¿verdad?, para que lo motivara a hacer algo. Y Elías se pone de pie ante el pueblo y lanza un desafío a los profetas de Baal, porque se habían hecho dioses, se habían hecho la diosa Acera y se habían hecho el dios Baal. Estos dioses eran el dios de la fertilidad y el dios de la lluvia. Y ellos decían que eran más poderosos que Jehová. Así es que Elías dice en un momento cuando se para y se pone al frente de ellos, dice: yo en este momento les mostraré que existe un verdadero y único Dios. Vamos a hacer una ofrenda de animales, que nos den 2 bueyes, uno para mí y el otro para los profetas de Baal, ¿verdad? Cada uno de nosotros hagamos un altar. Yo voy a hacer un altar al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Y los profetas de Baal, que eran 450 profetas, que hagan otro altar. Y que cada uno de nosotros, tanto los profetas como yo, oremos cada uno a nuestro Dios para ver qué Dios es más poderoso para prender fuego sobre su altar. Así que los profetas de Baal, que eran 450, ellos creían que eran la mayoría. Ellos creían que por ser muchos seguramente su Dios les iba a escuchar. Lo que no sabían es que Dios y Elías eran la mayoría. No necesitaban ser 450 para ser mayoría, ¿verdad? Esos 450 profetas también arman su altar, ¿verdad? Y el altar era un altar hecho con piedras, piedras apiladas que ponían ahí para que encima de esas piedras pusieran al buey ya cortado en trozos, ¿verdad? Por supuesto sobre leña también. Así es que así hacían ellos el altar. Pero Elías les dijo que no prendieran fuego debajo del altar. Nada de fuego, que no hubiese fuego prendido, ¿verdad? Y empiezan a clamar esos profetas a su dios Baal para que descendiera fuego del cielo y quemara su buey, para que esa ofrenda fuera consumida por el fuego de su Dios. Y clamaban y hablaban a su manera y saltaban y gritaban y se rompían sus ropas, las rasgaban, ¿verdad? Y se cortaban con cuchillos y lancetas. Y cuando se cortaban con esos cuchillos, pues querían provocar que saliera sangre de ellos, de su cuerpo, para que esta sangre que salía de ellos fuera rociada en el altar que ellos habían levantado. Porque creían que si ellos ponían esa sangre ahí en el altar, traería el fuego de su dios Baal hacia esa ofrenda, ¿verdad? Y entonces Elías los miraba y les dice: ¡Ey! Griten más fuerte porque su Dios está durmiendo
tal vez está haciendo la siesta, o tal vez está haciendo algún trabajo, está muy ocupado su Dios, ¿verdad? O a lo mejor está haciendo algo ahí muy importante, o tal vez está meditando. Se estaba burlando Elías de los profetas. Eso dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Verifícalo cuando llegues a tu casa y lee Primera de Reyes 18, ¿verdad? Así es que ellos hacían todo esto, pero no había nadie que les escuchara, no había nadie que les contestara. Así es que así estuvieron ellos desde la mañana hasta el mediodía, haciendo todos esos rituales. Por eso es que Elías se burlaba de ellos, porque ya tenían mediodía ahí llevando a cabo esos rituales. Y no pasaba nada. No hubo quien les contestara. No hubo fuego que cayera del cielo. Nadie escuchó y nadie les contestó. Le toca su turno a Elías. Y va a su altar. También lo hizo de la misma manera, ¿verdad? Y les dice que corroboraran, que comprobaran que no había ningún truco en su altar. Que ellos fueran y checaran, ¿verdad? Y también él hizo una zanja enorme, una zanja muy, muy grande. Puso las piedras, puso la leña, puso el buey también cortadito ya en pedazos, ¿verdad? Y mucha agua, muchísima agua. Puso agua también, no nada más en la zanja que hizo, sino sobre el buey, sobre la leña, sobre las piedras, sobre todo lo que era el altar. Así es que hizo esa zanja gigante, ¿verdad? Pero puso tanta agua que lo que quería era que quedara todo, absolutamente todo, anegado de agua. Muchísima agua, ¿verdad? Y seguramente los profetas de Baal decían, uy, sí, ¿cómo no? Ya mero se le va a encender su altar y le va a consumir la ofrenda en su Dios. Si a nosotros no se nos encendió con sangre, a este con agua, menos, mucho menos. Y de repente dice Elías, Jehová, muestra que tú eres el Dios no solo de Israel, sino el Dios de toda carne. Muestra tu poder. Eso fue lo que clamó Elías, ¿verdad? Cuando iba a presentar su ofrenda, cuando le tocó su turno. ¿Y qué creen que pasó? De pronto cae ese fuego del cielo. Cayó ese fuego del cielo sobre el altar y encendió toda la leña, todo el buey, todas las piedras, todo el polvo. Y consumió absolutamente toda esa agua que había puesto él alrededor del altar y sobre el altar. No quedó absolutísimamente nada. Nada. Y por eso les decía a él que checaran que no había truco. Todavía humedeció todo para que fuera más difícil que fuera consumido por el fuego todo eso. ¿Se imaginan la cara de esos 450 hombres ahí observando lo que había sucedido? ¿Cómo estarías tú si pudieras presenciar una situación así? Ver que cae el fuego del cielo para que el Señor consuma esa ofrenda que le estaban Elías dando, ¿verdad? Y así es que ven cómo se enciende ese altar. ¿Y qué creen que pasa? Ellos tienen que reconocer que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Pero la cosa sigue, no se queda ahí, ¿verdad? Dice Elías, hay una ley que dice que los falsos profetas deben ser ejecutados. ¿Eran ellos unos falsos profetas? Sí, ¿verdad? Porque su Dios no les contestó. Así es que dice la Biblia que ese día esos 450 falsos profetas fueron ejecutados. No quedó ninguno. Después de este acontecimiento, hay una gran sequía en la tierra. Una enorme sequía, ¿verdad? No llovía en la región. Era una sequía espantosa, horrible. ¿Ya se imaginan todos los estragos cuando no hay lluvia? No hay comida, no hay agua. ¿Cómo subsiste la gente? O sea, era muy difícil realmente esa sequía que estaba suscitándose, ¿verdad? 3 años y medio sin llover. Así que Elías sube al monte a orar.
comienza a clamar y cuando ve que una nube pequeñita, y les estoy sintetizando, porque fueron varias veces que él mandaba a su criado a ver si había por ahí nubes, pero bueno, cuando por fin a la 7ª vez ve que una nube pequeñita aparece por ahí, le dice a su criado de Elías: avísale al rey Acab, avísale que viene lluvia, ¿verdad? Avísale que él tiene que irse. Así es que va el sirviente de Elías y le comunica lo que le dice el profeta, ¿verdad? Pero el rey dice: ¿cómo? Si no veo nada de nubes, ¿cómo me vienes a decir que va a llover? Y el sirviente de Elías le dice: mire, mejor hágale caso al profeta. Ya ve lo que acaba de pasar con los 450. Créale que va a haber lluvia, ¿verdad? Y dice mi patrón que se suba a su carro y que baje del monte, porque habían ido al monte Horeb, ¿verdad? Que se baje del monte y que se vaya y que se baje muy rápido, porque viene una gran tormenta. Y el Espíritu de Dios estaba sobre Elías. Estaba sobre Elías y le dio tanta fuerza que dice la Biblia que se ajustó bien los pantalones. Y entonces Elías tenía que bajar del monte porque venía esa gran tormenta y empezó a correr tan fuerte que cruzó el carruaje del rey. Y el carruaje del rey estaba tirado por varios caballos, ¿verdad? ¿Se imaginan la rapidez con la que llevaba el rey el carruaje? Pues Dios le dio algo especial a Elías, ¿verdad? Lo llenó de esa fuerza que él necesitaba y cruzó al rey. Lo cruzó y él iba corriendo nada más. Así es que imagínense nada más, 450 profetas, falsos profetas derrotados. La respuesta de su oración para que hubiese lluvia después de 3 años y medio de no haber lluvia. Y esa carrera que se pegó para poder bajar del monte y cruzar el carruaje del rey. ¿Cómo estaría Elías? ¿Cómo se imaginan que estaba Elías después de todos esos eventos? Pues Elías seguramente estaba, pues a lo mejor cansado. Si tú corrieras algo así, ¿no te sentirías cansado? Yo creo que sí, ¿verdad? Y el rey está tan sorprendido de todo lo que había presenciado, que le dice a su esposa todo lo que había sucedido. Va y se lo cuenta. Y así es que ahora vamos ahí a Primera de Reyes para ver qué más sigue, ¿verdad? Primera de Reyes 19. Vamos a leer ahí algunos versículos de Primera de Reyes 19. Y vamos a leer del 1 al 13, pero vamos a estar saltándonos algunos versículos para que ahorremos un poquito de tiempo. Pero yo te invito a que tú allá en casa leas todo para que quede muy clara toda la situación de lo que vamos a leer y a ver, ¿verdad? Primera de Reyes 19 dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Él le dijo, el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva.
y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Así es que ahí está la narración de lo que siguió después de lo que acabamos de ver ahí en Primera de Reyes 18, ¿verdad? Jezabel, después de que su esposo, el rey, va y le cuenta todo lo que había hecho Elías, se enfureció de una forma impresionante, ¿verdad? Así es que lo amenaza, y al amenazarlo, pues lógicamente Elías, después de vivir semejante gloria, cuando el mensajero va y le da la noticia, a él le toma un desaliento muy grande y huye a Berseba, camina sin rumbo por el desierto, se sienta ahí bajo ese árbol, ¿verdad? Y le dice al Señor: mátame, yo soy un fracaso. Porque él creía que después de que había hecho eso con los profetas, todo el pueblo iba a estar bien derechito con el Señor. Ya no iban a ser tan incrédulos. Entonces le dice que lo mate, que él no es mejor que sus padres, ¿verdad? Así es que esa oración que le hizo al Señor de que lo matara no fue contestada, porque Elías es uno de los contados hombres que no experimentó la muerte. El Señor se lo llevó sin que él probara la muerte física, ¿verdad? Así es que luego Elías se mete en una cueva, y ese hombre que tuvo todas esas manifestaciones poderosas del Señor, ese hombre de Dios ahora estaba en una cueva, y es cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí? ¿Y qué haces en esta cueva después de haber visto mi gloria? Después de que yo te libré, recuerda todo lo que hice en tu pasado. No te permito que estés en esta cueva, ¿verdad? Y lo ve como a un niño, ahí un niño indefenso, un niño lleno de miedo, un niño tembloroso. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: ¿qué haces aquí? Y esa pregunta es la pregunta que el Señor te hace a ti y que me hace a mí en esta tarde. ¿Qué hacemos aquí, metidos en esa cueva del desánimo? Algo que podemos aprender de la situación de Elías es que siempre en un momento triste, porque va a venir un momento triste a tu vida y a mi vida en algún momento, el Señor nos levanta, así como lo levantó a él por medio del ángel y le dijo: levántate y come. Él vino y suplió esa necesidad que Elías tenía, ¿sí? Él restauró su condición física, pero el Señor es tan fiel que no nada más te suple la situación física cuando tú estás en ese desánimo. Él te alimenta físicamente, pero también te alimenta espiritualmente a través de su palabra. Cuando tú y yo nos encontremos en ese desánimo, vayamos a la palabra del Señor. Hay miles de promesas para que tú puedas agarrarte de ellas, para que yo pueda agarrarme de ellas, pero solas no van a venir a nuestra mente. Tenemos que ir a ese alimento para que nuestras fuerzas espirituales y también nuestras fuerzas físicas puedan ser restauradas. Así es que el cuerpo de Elías estaba cansado. Era mucha la situación que él había vivido, pero Dios le dio un alimento especial. Fue un alimento especial porque para que él caminara 40 días y 40 noches, ¿de dónde iba a sacar toda esa fuerza después de haber estado tan cansado y tan desalentado y tan desanimado y tan triste? Era algo especial que el Señor le dio como alimento, y ese alimento especial para nosotros en estos días es esa palabra que tenemos ahí a nuestra disposición siempre, ¿verdad? Así es que Dios envió a este profeta a ese viaje muy largo, ¿verdad? Y mientras ese profeta va en ese trayecto, ¿qué estaría pasando en su mente? ¿Estaría acaso Elías recordando todo lo que Dios había hecho en su vida? Todas esas manifestaciones gloriosas que él había experimentado de él. Yo creo que sí. Porque cuando tú y yo vamos a la palabra y el Señor nos está llevando por el desierto, podemos recordar que en otros tiempos también ha estado con nosotros. Así es que no debemos enfocarnos nada más en nuestro problema, no, porque si nos enfocamos ahí, no vamos a salir de ahí. Tenemos que entender que hay muchas cosas a nuestro alrededor, que hay mucha gente a nuestro alrededor que no tienen por qué estar sufriendo esa condición que tú y yo tal vez estamos viviendo. Así es que eso es lo que el Señor le ha de haber dicho a Elías: mira, recuerda lo que yo he hecho en tu vida. Por eso Dios le dijo a Israel que pusieran una piedra por cada tribu al lado del río, para que ellos recordaran de dónde los había sacado.
Porque cuando nosotros nos encontramos en una condición así, nuestra mente se vuelve muy frágil, muy vulnerable, ¿verdad? Cuando pasamos por esas crisis y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque estamos ahí solamente enfocados en lo que estamos viviendo en ese momento. Así es que se nos olvida. Y si Él fue fiel en tu pasado, si el Señor fue fiel en tu pasado, será fiel en tu presente y también será fiel en tu futuro, porque Él no cambia nunca. ¿Tú has experimentado a un Dios fiel en tu vida? Si lo has experimentado, y aun cuando te encuentres tú o me encuentre yo en esas cuevas de la tristeza, el Señor va a obrar en nuestra vida. Y bueno, entonces ahí está, ¿verdad? En esa tristeza, en esa soledad y el Señor le da una orden: sal de la cueva, ponte en el monte delante de mí. Y ya leímos todos esos elementos que estaban ahí, ¿verdad? Ese viento que dice que destruía las rocas, que hacía todo eso, ¿verdad? Ese terremoto, ese fuego, todo eso. En todos esos elementos el Señor no estaba. ¿Dónde estaba el Señor? En un silbo apacible y delicado. En realidad Dios quería manifestarse en la vida de Elías, quería tener un encuentro con él, pero no a través de una experiencia dramática, sino de una experiencia tranquila. Y cuando tú y yo vamos a la cueva, no es para quedarnos ahí. No es para quedarnos ahí. Cuando llegamos a la cueva de nuestra tristeza, de nuestro desaliento, de nuestro miedo, estamos cansados tal vez, como Elías también, ¿verdad? Y necesitamos ayuda, mucha ayuda. Así es que no te quedes solo, porque Elías despidió a su criado, le dijo vete, y se quedó solito. Y cuando nosotros estamos en esas crisis necesitamos estar acompañados. Si no lo estás físicamente, toma tu teléfono, levántalo y llámale a alguien que sea espiritual y dile y pídele que ore por ti, que te encuentras triste, que te encuentras decaído, que estás en la condición en que estás, y que te ayude, ¿sí? Orando por ti para que el Señor te levante, ¿verdad? Elías había desviado sus ojos del increíble poder de Dios que permitió pues tantas cosas en su vida, ¿verdad? Y ciertamente él estaba ante una mujer peligrosa, poderosa, una mujer peligrosa, ¿verdad? Y esa mujer logró intimidarlo porque él de alguna manera desvió la mirada de las cosas que el Señor había hecho en su vida, ¿verdad? Y nosotros tratemos de no desviar nuestra mirada, ¿verdad? De ese Dios poderoso. No nos enfoquemos solamente en nuestra situación que estemos atravesando, porque es una situación que estamos atravesando. No se va a quedar ahí, va a pasar. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. 3 veces dice la palabra, te quedarás ahí. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Cuando pases. No dice que es una condición en la que vamos a vivir permanentemente. Cuando estemos pasando todas esas tribulaciones o pruebas, el Señor va a estar con nosotros. Y entonces 3 veces dice cuando pases. No nos vamos a quedar en esa situación, ¿verdad? Recuerda siempre lo que el Señor ha hecho en el transcurso de toda tu vida. No desviemos nuestra mirada de ese Dios todopoderoso. Y el Señor te dice algo hoy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí sumergido en tu cueva de tristeza? ¿Qué haces aquí sumergido en ese desánimo? ¿Qué haces ahí en tu cueva de desaliento? Sal de tu cueva, dice el Señor, sal de tu cueva, no te quedes ahí. Y le dice el Señor a Elías, me voy a mostrar a ti con mi silbo apacible y delicado. Aquí estoy, Elías. Y también te dice a ti, aquí estoy, María, aquí estoy, Rafael, aquí estoy, José, aquí estoy, Juana, aquí estoy, Dulce, aquí estoy. Y el Señor se aparece así, ¿verdad? Con ese silbo apacible y delicado. Y ese silbo apacible y delicado es un sonido suave,
Es un sonido agradable, es un sonido que hace que si tu corazón está palpitando fuertemente, logre retomar su pulso normal de esa agitación que está experimentando. Es el sonido de su dulce voz, porque ese silbo es la voz del Señor, pero de una manera suave, de una manera delicada. Así es que es el sonido de su dulce presencia. Ese es el silbo apacible y delicado del Señor. El silbo de su dulce presencia. Muchas veces nos da pena decirle a la gente lo que está pasando dentro de nosotros, pero Él es tu hacedor y tu formador, y Él sabe lo que estás pasando tú en tu interior. Así es que Él te levantará, Él te va a sanar, Él te va a restaurar. ¿Y sabes por qué? Porque te ama de una manera incondicional. Él no puede dejarte dentro de esa cueva. Él lo promete. Ya acabamos de leerlo ahí, ¿verdad? En Isaías. Así es que la vida es muy corta, demasiado corta. La palabra de Dios dice que la vida se va como ¿qué? Como la niebla. ¿Cómo desaparece la niebla en un momentito? O como la flor de la hierba, preciosa en un momento, pero se marchita inmediatamente. Así es que así es esta vida, muy corta, para que nosotros nos pasemos la vida en una cueva de desánimo, para que nosotros estemos con el corazón entristecido. Es muy corta para perder ese propósito divino que Él tiene en ti, ¿sí? Y el Señor tiene muchas cosas aún para ti, muchas cosas tiene para ti. Así es que yo te hago una invitación este día. Decídete, toma esa decisión de tomar la mano del Señor para salir de tu cueva y no te quedes ahí. No pienses que es tu destino final o que vas a vivir por siempre en esa situación. Levántate. Has visto la mano de Dios obrando en tu vida de muchas formas, en muchos tiempos, ¿sí? En diferentes situaciones. Dios es mucho más grande que tu cueva, mucho más grande que tu cueva. Jehová está contigo como poderoso gigante. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Gloria al Señor, porque lo creemos, porque tenemos a ese Dios, a ese escudo, a ese Padre que nos ama y que nos levanta y que no nos va a dejar en esa cueva. Depende de ti, porque Él ya puso todas las herramientas para que nosotros no nos quedemos en esa cueva. Es la decisión tuya de poder salir de esa cueva, porque Él está ahí con los brazos abiertos para esperarte, para sanar tu condición y para restaurarte nuevamente. Y si tienes duda, hay una promesa en la palabra del Señor, ahí en Isaías 41:10, que dice así: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Ahí está nuestro Dios ofreciéndonos su ayuda, dándonos esta promesa. Te invito a que tomes la decisión de salir de tu cueva de tristeza y de desánimo en este día. Oremos. Precioso Padre Santo, eterno y glorioso Señor, cuántas gracias te damos, Dios bendito, porque nos das esta preciosa y bendita oportunidad, Señor, de poder estar aquí reunidos. Y cuánto te amamos, Señor, porque nos has dejado tu preciosa palabra para poder nosotros, Señor Santo, encontrar la solución a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Gracias, porque en ella están tus promesas en las cuales nosotros nos podemos abrazar, Señor glorioso. Gracias porque eres un Dios que está pendiente de las necesidades de sus hijos, de todo lo que está pasando dentro del interior de cada uno, Señor, y también del exterior. Cubres todas nuestras necesidades, cubres nuestras necesidades físicas, cubres nuestras necesidades emocionales y cuidas también de nuestras necesidades espirituales. Bendito y alabado sea, Señor. Danos esa fuerza para tomar esa mano derecha tuya, esa mano de victoria que nos sacará de este desaliento en el que nos podamos encontrar, Señor. Y si aún no hemos estado en ese momento y pudiera estar por venir, que nosotros podamos aprender y recordar tu preciosa palabra que nos dice que tú eres el Dios que está peleando esas batallas por nosotros, el Dios que está con los brazos abiertos para darnos su ayuda en todo momento. Gracias, precioso Dios, por tu preciosa palabra. Gracias, bendito Padre. A ti sea toda la gloria, Señor. En el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.